Lo invitamos a conocer las maravillas de este hermoso estado. Recorra y descubra con nosotros sus ciudades y pueblos llenos de tradición, la belleza de sus playas, lagos y montañas, y todo lo que encierra el incomparable estado de Jalisco. Conozca Jalisco Turístico. Amigos de Jalisco Turístico, mucho gusto en saludarlos una vez más en este programa que estamos iniciando hoy, que dedicamos a la historia del mariachi. Para ello tenemos la presencia siempre agradable del doctor José María Muriá, historiador reconocido no únicamente en México, sino en otras partes del mundo, quien pues definitivamente nos ilustrará sobre este tema. José María, mucho gusto en estar con nosotros una vez más. Y hoy vamos a hablar de la historia del mariachi. ¿Por qué este tema? Porque en primer lugar, bueno, pues el mariachi, que todos decimos que es de Jalisco, pero ahorita vamos a escuchar las versiones tuyas, es símbolo representativo de México en el mundo, tanto en su atuendo, que es el atuendo ahora charro, como la música que interpreta, y que además, bueno, pues se ha popularizado tanto su música que al grado que en Guadalajara, afortunadamente, gracias a la idea del señor René Rivial, hace 20 años creó el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que en próximos días está a celebrarse. Pero yo he escuchado varias versiones sobre el origen del mariachi. ¿Cuál es la versión del doctor Muriá? Pues yo, como para no entrar en pleito, las agarro todas. No, yo creo que hay que tomar en cuenta que estos fenómenos populares, en primer lugar, suelen ser más antiguos, de raíces mucho más antiguas de lo que se ve a simple vista, por un lado. Dos, no tienen por qué nacer en una esquina o en un pueblo o en un barrio determinado. Normalmente suelen ser el resultado de aportaciones, de una larga evolución, de costumbres de diferentes lugares, etc. De manera que nadie puede atribuirse la paternidad del mariachi como no sea una vasta región del occidente de México, que pudiera comprender una parte de Michoacán, pero mayormente yo diría que deberíamos de pensar en el sur de Jalisco, el estado de Colima, el estado de Nayarit, y por supuesto ¿cómo se llama? El meollo de todo político y económico de esta región, que es la propia Guadalajara, porque las rutas comerciales convergían en Guadalajara, la mayor parte de ellas, y esta es una música que está muy relacionada con los arrieros, con la arriería, con el comercio, tanto porque a veces los propios músicos acompañaban a los arrieros al ir de un lado para otro, se iban de aventón, pues, por decirlo de alguna manera, con los arrieros, claro, rascándose a sus uñas, caminando a sus uñas, pero se sumaban pues a una comitiva de arrieros e iban muchas veces hasta cantando en el camino, tocando en el camino, o pues se encontraban esos músicos pues donde los arrieros rendían la jornada. José María, ¿de qué año más o menos podemos hablar los inicios de la creación del mariachi que fue tomando forma? Yo diría que deberíamos de empezar por hablar no de años sino de siglos. Yo creo que esta música popular que con el tiempo adquirió el nombre de mariachi, es algo que empieza a cuajar, diría yo, a mediados del siglo XVII, de los 1600 y tantos. Ahora, hay también varias versiones sobre el nombre. Yo he escuchado alguna que viene del francés, de mariage, que era porque celebraban las bodas y entonces los acompañaba esta música. Otras versiones que existen también. ¿Cuál es la acertada? Mira, también está difícil ahí. Más vale que empecemos por lo desacertado, ¿no? La única de estas versiones que podemos asegurar de una manera contundente que no tiene nada que ver con el origen de la palabra
es la versión francesa. Claro, no se puede despreciar del todo cuando uno se pone a estudiar por qué se usa la palabra, aparece esta idea de atribuirle a los franceses el origen de la palabra, pues porque hay una época en que lo francés era lo elegante y a la gente le encantaba que hubiera expresiones francesas y afrancesarse. Y bueno, esta tendencia pues viene de ahí, del gusto por establecer una relación con lo francés. No, mira, cuando la palabra mariachi se usaba ya, tenemos la absoluta certeza de que se usaba la palabra mariachi o mariache, según la región. Hacia Michoacán tienden más a la E, hacia Nayarit tienden más a la I. La palabra lonche, que es de origen inglés, pero ¿cómo se llama? En Michoacán dicen lonche y en Nayarit dicen lonchi, ¿verdad? O sea, es lo mismo, es una tendencia de la fonética de la población. Pero cuando la palabra pues mariachi ya se usaba, o sabemos que se usaba, pues hay testimonios de que se usaba, todavía no se había parado ningún francés. Estamos hablando tenemos certeza, por ejemplo, en la estadística de Victoriano Roa, que es de 1825, si no me falla la memoria, habla ya de un rancho en lo que hoy es el estado de Nayarit, o una ranchería que tenía ese nombre. Entonces tiene gran importancia los estados de Nayarit, Colima y algo Michoacán. Sin embargo, el mariachi en la actualidad se le atribuye al estado de Jalisco y se le identifica. Y además en Guadalajara toma carta de naturalización, porque la gente dice, si vas a Guadalajara, no es el mariachi que es de Guadalajara, hay que ir a Guadalajara. Sin embargo, por otro lado, hay un son que dice, de Cocula es el mariachi y de Tecalitlán sus sones. Los sones, claro. ¿A quién le hacemos caso? Pues yo creo que a todos. Guadalajara es la capital de esta región política del estado de Jalisco y de Nayarit en aquel entonces. Pero económicamente pues era el centro, el vértice de estas rutas comerciales. Entonces todos estos arrieros que traían, ahora sí que la música no por dentro sino por fuera, que traían la música del mariachi, pues acababan convergiendo en la ciudad de Guadalajara, de manera que no tiene nada de raro que de alguna manera que se haya establecido pues hasta una especie de sincretismo del mariachi en la propia capital regional. Pero todas estas partes, todas estas regiones que vale subrayar, tienen que ver con la costa, tienen que ver con el comercio hacia la costa. La negra, ¿cómo es aquello? El son de la negra, cuando habla del rebozo de seda que te traje de Tepic, pues es la nao de China, es la nao de Filipinas que desembarcaba la seda durante una época u ocasionalmente en el puerto de San Blas. Y el otro, bueno, pues el Camino Real de Colima, o sea que del Camino Real de Colima al rebozo que te traje de Tepic, pues ahí tenemos, por decirte, las dos rutas principales. Y que desembocan en Guadalajara o convergen en Guadalajara, pues son las dos rutas mariacheras más importantes. Por eso yo creo que el mariachi es de esta región. Ahora, ¿cuándo se asocia más al estado de Jalisco? Eso ya es una historia muy posterior. Nos la dices en un momento más, que vengamos después de estos mensajes, en suspenso, por favor. Ahí. Suspenso, como las telenovelas. Adelante. Jalisco es el estado emblemático de México. Es un orgullo ser jalisciense. Dale la mano al turista. Grupo Ibiza. Uno de los lugares más hermosos y exclusivos para hacer el marco de sus eventos más importantes es Hacienda La Providencia, a unos pasos de Zapopan, con más de 20 años de experiencia en la organización de bodas, 15 años, graduaciones, convenciones, eventos empresariales, exposiciones y más. Distíngase realizando su evento en Hacienda La Providencia. Reserve con tiempo. Jalisco te invita a recorrer la Ruta del Tequila, que contempla el orgullo ancestral de Amatitán,
el legado histórico del Arenal, el sabor indescriptible de tequila y las calles llenas de tradición de Magdalena. Campos llenos de agave, parajes incomparables. La ruta del tequila tiene sabor a historia. Visite Jalisco, porque Jalisco es México. En Hacienda La Providencia realizamos su evento para 150 personas o hasta 2,500. Hacienda La Providencia tiene la experiencia y la posibilidad de ofrecer a ustedes diferentes paquetes, contando con la mejor calidad y variedad gastronómica, de decoración y de montaje, para que su evento sea inolvidable. Distíngase realizándolo en Hacienda La Providencia. Jalisco es el estado emblemático de México. Es un orgullo ser jalisciense. Dale la mano al turista. Grupo Ibiza. Bien, estamos aquí con esta interesante charla con el doctor José María Muriá, historiador, reconocido en todas partes, y con quien estamos, pues tratando de escarbarle un poquito al origen del mariachi, porque es una de las tradiciones que ya pues están arraigadas en el pueblo. Inclusive yo entiendo que el mariachi empezó siendo música que acompañaba a festejos, después le pusieron letra a la música, y después esa letra y esa música se ha hecho de una popularidad tal que en todo México, pues grandes compositores basan su música, basan sus canciones en la música del mariachi. José Alfredo Jiménez. Y componen para Fuentes. mariachi, y piensa en el mariachi cuando... el mariachi asumió, algunos dicen que quizá injustamente, que ahí los jaliscienses agandallamos, es posible, pero asumió el rol de convertirse en la música más representativa de nuestro país. Esa es la realidad. Fuera de México, la música que más se conoce es la música, la expresión musical que más se conoce es la del mariachi. ¿Qué tiene el mariachi que nos llega tanto? Bueno, uno, tiene una cualidad muy importante, que es producto de la tierra. O sea, el mariachi es resultado de una larga evolución de música o de músicos y de música popular regada por esta vasta región del estado de Jalisco y sus vecinos. Entonces tiene eso que se le llama autenticidad. No es producto de un determinado grupo social o de un determinado grupo del pueblo. Y de una época muy particular. Es algo que viene de muchos lugares y a lo largo de mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Está ahí un poco sintetizada. Si habláramos de productos etílicos, diríamos que está ahí destilada. Pues nuestra historia, la historia de nuestro pueblo. Claro. De manera que cuando cuando el mariachi se enfrenta con música que de verdad es para mariachi, porque también hay que reconocer y denunciar que a veces se hacen unas cosas muy raras con el mariachi, que a mí me parecen verdaderamente horrendas. Por fortuna sucede pocas veces, pero cuando el mariachi entra en su esplendor, y sobre todo, Nadim, ¿estás fuera de casa? No, te pones a llorar. Ok. Y eso es algo que nos pasa a todos. Ahí es donde voy, pero aquí también, además de lo que tú dices, es el sentimiento que tiene el concepto de la música de mariachi. Por un lado, sentimiento, por otro lado, alegría, porque tú empiezas a escuchar el son de la negra en cualquier reunión y lo primero que escuchas son gritos de algarabía que, ay, 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 que acompaña, como que te llega muy adentro la música de mariachi, cosa que no sucede con casi ninguna expresión musical de otro país, al menos de los que yo tengo conocimiento. No, es difícil que provoque tanto entusiasmo la música de otro país, aún a sus propios nacionales. Claro. En cambio, la música de mariachi la hemos visto provocar reacciones de gran entusiasmo, incluso entre gente que no son mexicanos. Claro. A mí me ha tocado muchas veces, andando por el mundo, que de repente, pues, por ahí aparece no hace mucho me tocó un mariachi que esperaba un matrimonio
en una iglesia de Barcelona, a la hora de salir los novios, entró el mariachi y claro, habíamos 8 o 10 mexicanos de mirones que nos entusiasmamos, claro. Pero la gente que estaba ahí, con todo y que los catalanes son a veces tan sobrios, tan ordenados, tan mesurados y tan modositos, de todos modos se entusiasmaban y al rato todo el mundo gritaba entusiasmado y no había modo de que se fueran para que pudieran entrar los novios que seguían y el cura estaba perdiendo negocio ahí, claro. ¿Verdad? Es importante también señalar que el mariachi ha trascendido las fronteras de México, porque hay mariachis en Japón, hay mariachis en Argentina, hay mariachis en Cuba, hay mariachis, bueno, no digamos en todo Centro y Sudamérica y en Holanda, llegan ahora con motivo del Encuentro Internacional del Mariachi, que ahora cumple 20 años, y eso es el reflejo de que la importancia que tiene el trascender en ese concepto. Bueno, alguien decía que el mejor mariachi del mundo era un mariachi que yo creo que se exageraba un poco, pero bueno, lo podemos aceptar, era un mariachi que se llamaba Romatitlán. Venía de Roma. Entonces, claro, era buenísimo el mariachi porque muchos eran virtuosos, claro, de la ópera y todo. Ahora, eso. El mariachi va evolucionando. Empezó primero, bueno, según los datos, con violines. Después hay otras fotografías en donde no aparecen violines, aparecen otros instrumentos. Pero para hacerla rápido, se va a México Cirilo Marmolejo. Dicen que es Cirilo Marmolejo el primero que se va a México, introduce los metales. Don Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga lo promueve. ¿Por qué introduce los metales? Yo creo que con la técnica de hoy ya no habría sido necesario meterle metales al mariachi, y los puristas del mariachi estarían más contentos porque ya ves que la trompeta la rechazan los puristas. Pero eso le dio vivacidad. Pero digo ahora con la técnica y los equipos de sonido que hay ahora. Claro. Pero en aquel entonces pues la trompeta le llenaba el espacio, ¿no? Y luego le han metido el arpa. Bueno, el arpa la recuperaron. Porque originalmente ya había habido arpa, sí, claro. Tenemos testimonios de que había arpa. Obviamente los mariacheros que iban o los mariachis que iban de un lugar hacia otro, pues no iban cargando arpa, por eso el arpa no estaba tampoco. Claro, en empezaron algunas partes. Más o menos 5 o 6. Eran 5 o 6. Se ha convertido el mariachi completo en 14 elementos, ¿sí? Y creo que otro concepto muy importante del mariachi ha sido el atuendo, porque antes hablan de que los mariachis, ¿cómo les llaman a los mariachis anteriores? Los tradicionales. Los tradicionales, los originales. Usaban un vestido, una vestimenta muy casual. Pues usaban la ropa de la faena. La ropa cotidiana, era lo que tenía. Y ahora ya usan ropa de charro. Eso es muy interesante, cuando se echa mano de otro elemento jalisciense, muy jalisciense, para vestirlo y darle pues mayor presencia. Pero también el charro viene del estado de Hidalgo. Eso es una gran mentira. Se están peleando. Bueno, que se peleen, están equivocados los que digan que viene de ¿sí? Hidalgo. Eso te lo puedo demostrar en cualquier momento. Pero bueno, eso es motivo de otro programa. Que no se vayan a enojar nuestros amigos del estado de Hidalgo, simplemente porque pues dicen que ya se originó la charrería. Para eso tendremos para ustedes otro programa especial de charrería, pero vamos siguiendo con lo del mariachi porque poco tiempo tenemos. Pero también el mariachi se sigue transformando. Ahora la música de mariachi la interpretan también orquestas sinfónicas y se hacen acompañar de la música de mariachi de autores de música mexicana interpretada por mariachis con las filarmónicas. Bueno, hemos tenido experiencias muy interesantes y hermosas y exitosas de mariachis que tocan acompañados de una orquesta. Claro. Bueno, aquí en el encuentro es sensacional lo que sucede. Y hay veces, si a veces no funciona es porque el director no lo hizo bien, claro, o alguien no lo hizo bien, pero de que tiene muchas posibilidades la combinación del mariachi con una orquesta sinfónica, eso no tiene la menor duda. Y porque ha habido éxitos extraordinarios. Yo creo que el mariachi tiene que evolucionar a fuerzas, porque lo ha hecho siempre, y si no evoluciona, pues va a perecer.
Ahora tenemos algunas desviaciones, yo le llamo callejones sin salidas del mariachi, que bueno, caminos que se toman de los que habrá que regresar. Pero por otro lado, yo creo que sí se está estudiando bien y yo creo que hay expresiones musicales nuevas de mariachi que a mi modo de ver resultan muy interesantes y auguran un buen futuro también para... Y ha sido tanta la inquietud que también se han formado mariachis únicamente de mujeres. Y vemos que los mariachis de Estados Unidos, cuando vienen al encuentro, son combinaciones de hombres y mujeres. Y alguna otra cosa, porque ya ves que está medio raro el asunto allá. Pues así se forman, o sea, no importa seas hombre o mujer, sino importa el sentimiento y lo que tú quieras aportar en cuanto a la expresión musical que tengas. El éxito del mariachi en el sur de Estados Unidos, pues lo da evidente, porque es una región ahora donde proliferan los mariachis y algunos muy buenos. El éxito de ese mariachi viene justamente pues, de la gran cantidad de mexicanos y gente de origen mexicano que hay allá, precisamente porque es un modo de llevarse un pedacito del espíritu, un pedacito claro. de su terruño, ¿no? Doctor Muriá, se nos ha terminado hoy el tiempo en este programa Jalisco Turístico hablando sobre, pues muy someramente, sobre la historia del mariachi, porque yo creo que en esto hay que profundizar muchísimo y quizás se nos quedan muchas cosas, como dicen ustedes los escritores, en el tintero. Pero es un modo de decir la ignorancia, ahí esconde uno la ignorancia. Te agradezco mucho tu presencia. Gracias. Y ojalá que este programa pues haya merecido la atención y el gusto del público, más que nada por conocer nuestras tradiciones, nuestras raíces y el origen del mariachi. Y hoy el mariachi se escucha en todo México y en muchas partes del mundo con motivo del Encuentro Internacional del Mariachi, 20 años, cuando nadie creía... Hay que felicitar a René. Ya, desde luego. René Rivial, porque tuvo una gran idea y trabajó muy bien, porque no más tuvo la idea, lo organizó los primeros encuentros. Que esa fue la bronca principal. Gracias, doctor José María Muriá, gracias a ustedes, a unos comerciales, y esto es Jalisco Turístico y la historia del mariachi. Lo invitamos a conocer las maravillas de este hermoso estado. Recorra y descubra con nosotros sus ciudades y pueblos llenos de tradición, la belleza de sus playas, lagos y montañas, y todo lo que encierra el incomparable estado de Jalisco. Conozca Jalisco Turístico.